Bueno, teniendo en cuenta. Bueno, entonces, apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a hacer un encuentro diferente, es un encuentro, lo llamamos un taller de recuperación, teniendo en cuenta que ustedes pues tienen una nueva oportunidad, aquellas personas que no presentaron actividad tarea 1, hasta el día de mañana tienen entrega, ¿cierto? A ustedes se les envió una guía adicional, pues para dar respuesta a esos ejercicios y enviar para poder obtener pues, su puntuación correspondiente. Es así que el día de hoy, 26 de marzo, nos encontramos para otra vez de nuevo retomar esa temática. Los que no han podido evidenciar bien la actividad como debe de ser, entonces vamos a tener esa ayuda el día de hoy para que ustedes puedan darle respuesta oportuna y entregar nuestra actividad. Yo creo que pues ya más de uno pues ha comenzado a resolver sus actividades, pero bueno. Entonces, como siempre, este taller de recuperación dirigido por la tutora Jamie Lorena Mesita, que está en ese momento acompañando desde la parte del chat, y quienes hablan, Nini Joana Vargas, como siempre, del CEAT Florencia, acompañándonos, teniendo en cuenta que nuestros estudiantes pues son de diferentes zonas. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla? Bueno, sí, entonces, teniendo en cuenta, recordarles que son 4 ejercicios que ustedes deben de desarrollar, ¿cierto? En nuestra guía de actividades. El primero es proposiciones y tablas de verdad. Recordarles a ustedes que esas proposiciones que nosotros estamos creando son elementos muy específicas que nosotros tenemos con unos conectores lógicos, los cuales nos hacen esas proposiciones que nos están complementando para un argumento más específico que nos dan. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo, lo llamamos. Tengo una pregunta. Sí, señora. O sea, nosotros tenemos que desarrollar, ¿son estos talleres o los de la guía 1 o los dos? No, a ustedes a su correo les llegó información. A su correo les llegó información de resolver alguna actividad, ¿no? Adicional. Sí, a los que no, pues obviamente. ¿Una literal? Okay. Sí, ustedes tenían una letra específica que tenían con la que están trabajando, ¿sí? Sí, señora. Eso es lo que tienen que hacer, resolver los ejercicios de la respectiva letra, ¿sí? A algunos se le envió adicionalmente, ¿sí? Es decir, adicionalmente se le envió una nueva guía, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que presentaron cada uno de los estudiantes. Entonces, ellos hacen énfasis a la guía que se les envió. Los que están trabajando con su letra, pues eso es lo que tienen que hacer, el mismo desarrollo con esa letra específica que tienen. ¿Sí soy clara? Según entiendo, entonces es para algunos que la letra sea desarrollada y para otros hay un ejercicio adicional. Correcto, O sea, sí, el señora. ejercicio adicional es para todo. Ah, ok, bueno. Sí, tú tienes letra, usted ya escogió letra, ¿cierto? Sí, señora. Estaba trabajando con ella. Entonces, Sí, señora. es terminar los 4 ejercicios sobre su respectiva letra. ¿Listo? Ah, bueno, muchas gracias. Ok, bueno, entonces teniendo en cuenta eso, llevamos aquí a colación ese ejercicio número 1 de proposiciones y tablas de verdad. Aquí ya tenemos nuestras proposiciones nombradas PQR, ¿no? Entonces, P, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se realizaron en el año 2021 debido a la pandemia del COVID-19. Q, los Juegos Olímpicos se realizan cada 4 años. R, los próximos Juegos Olímpicos se realizan en París en el año 2024. Como podemos observar, encontramos esas oraciones, ¿cierto? En donde están conformadas con esas proposiciones. En ese momento tenemos proposiciones simples, ¿cierto? Porque no están compuestas. Ya las hacemos su debida composición en el momento que hacemos el lenguaje natural. Nos dan una expresión simbólica que encontramos aquí, que nos dice P y Q. Entonces, P y R, el cual nosotros llevamos a colación a dar solución a los ítems que nos solicitan cada uno de ellos, ¿cierto? Nos dice que a partir del argumento que se haya seleccionado deberá dar respuesta a esos ítems, que es escribir la proposición compuesta, ¿cierto? Teniendo en cuenta que es el lenguaje natural.
el cual lo que tenemos que hacer nosotros es llevarlos, ¿cierto? Y tenerlos en cuenta con esa unión que hacemos, ¿cierto? Con ese enlace que hacemos de los conectores, en este caso, que sería P y Q. Ya sabemos que P son los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 que se realizaron en el año 2021 debido a la pandemia por el COVID-19. Conector lógico, I, ¿cierto? Que es el que tenemos, entonces tenemos que ubicarlo y sigue la siguiente proposición que sería Q. Los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Se realizan cada 4 años. Ahí ya tenemos lo primero, ¿cierto? En este caso, esa proposición compuesta con ese conector que nos indica los que están entre ese paréntesis. Luego ya viene el siguiente conector que dice entonces, ¿cierto? Entonces, y vuelve otra vez nuestra proposición P, el cual nos dice que los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 se realizaron en el año 2021 debido a la pandemia del COVID-19. Otra vez de nuevo el conector lógico y por último, nuestra última proposición, ¿cierto? Que sería R. Los próximos Juegos Olímpicos se realizaron en París en el año 2024. Se realizarán. Es decir, que lo único que tenemos que hacer en ese lenguaje natural es tener en cuenta esos conectores y llevarlos ya, ¿cierto? En nuestro lenguaje del día a día, a llevarlo a completar. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en ese ejercicio número 1, en ese primer ítem solicitado. Luego nos dice que a partir de ello lo que hay que hacer es realizar la tabla de verdad manual, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese lenguaje simbólico, ¿cierto? Y determinar si ese resultado de la tabla nos da una tautología, una contingencia o una contradicción. Es así que llevamos a tener en cuenta nuestro lenguaje simbólico que tenemos aquí en pantalla, P y Q, entonces P y R. Lo primero que tenemos que hacer para esa construcción de tabla es tener en cuenta cuántas proposiciones simples tenemos nosotros en ese lenguaje simbólico, del cual estamos hablando sería P, sería Q y sería R. Estaríamos hablando de 3 en total. Recordarles que aquí siempre, para poder tener en cuenta cuántas filas tiene una tabla de verdad, hay que llevar a colación nuestra fórmula, ¿cierto? Exponencial que tenemos 2 a la n, donde 2 es la base y siempre va a ser 2, no se puede cambiar, y el exponente, en este caso n, pues es lo que vamos a, corresponde a las 3 proposiciones simples que tiene nuestro lenguaje simbólico. Multiplicando esa base 3 veces, que nos indica el exponente, entonces serían 8 filas, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Es decir, que corresponde a 8 filas, las cuales están aquí en esta columna enumerada. Para saber cuántas columnas tiene la construcción de nuestra tabla, entonces lo que hay que tener en cuenta siempre es el enlace. Ya tenemos 3, ¿cierto? Que son las iniciales, las principales que tenemos, que sería PQR, y luego las que tienen conexión, ¿cierto? La que tienen relación, en este caso sería P y Q, que están dentro del paréntesis. Luego otra columna sería P y R, ¿cierto? Y la última sería toda la expresión simbólica que nos dan, ¿sí? Es decir, que tiene 6 columnas en total, con 8 filas. Es así como nosotros debemos que tener y muy claro la distribución para poder construir esa tabla de verdad. Tener en cuenta que nuestra primera fila, ¿sí? Nuestra primera fila que tenemos es P, el cual siempre va la mitad verdadera y la mitad falsa, teniendo en cuenta que son 8 filas, entonces serían 4 verdaderas, 4 falsas. En Q sería la mitad de esa mitad de 4, en este caso sería 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Por favor, me colaboran cerrando micrófonos, se escucha mucho ruido en el fondo. Gracias. Listo, en nuestra tercera columna, que sería en este caso, estamos hablando de R, ubicándonos, entonces sería una verdadera, una falsa, teniendo en cuenta que sería la mitad de lo que teníamos en Q. Sería una verdadera, una falsa y así sucesivamente. Ya para tener en cuenta, ¿cierto? Con la relación que tenemos en nuestros conectores lógicos, que sería I, que sería la conjunción, que estamos hablando de la conjunción, lo que hay que llevar a colación son nuestras tablitas de operadores lógicos, que era lo que siempre le hemos indicado a ustedes desde el comienzo, que no hay que aprender en la memoria, solamente hay que tenerla en cuenta y tenerla a la mano al momento de hacer esa construcción de tablas.
que ella tiene unas condiciones, las cuales nos dice a nosotros que es para siempre, cuando son verdaderas, siempre tiene que estar P y Q, o la relación que se está haciendo en las columnas, dependiendo de lo que nos indiquen, que si ambas son verdaderas, sigue siendo verdadera. Las demás siempre van a ser falsas. Por ende, entonces lo que tenemos que ubicar nosotros y mirar es donde tengamos esas dos filas que sean verdaderas, ubicar siempre esa veracidad. En ese caso solamente tendríamos en las dos primeras filas, las demás todas serían falsas. Esta es la relación que tenemos que tener. Algunos me dicen, profe, no comprendo cómo realizar, de dónde saco todos esos valores. Es por este medio de estas tablas que tenemos de conectores lógicos en todas estas referencias bibliográficas, material de apoyo, se le han dado a ustedes, se han juntado y ellas tienen que tenerla a la mano. Luego venimos a completar la columna de P y R. Volvemos otra vez a operar con el mismo conector lógico que es la conjunción, que sería la IN. La condición es que cuando ambas filas, ¿cierto? Tanto en este caso de P y R, que es lo que tenemos aquí nosotros sombreados con amarillo, cuando ambas filas nos dicen que hay juntas con veracidad verdadera, va a ser verdadero. En este caso, solamente en este caso son la mayoría, ¿no? Tenemos la primera fila que serían juntas verdaderas, verdaderas, y tenemos una que dice que es verdadero y falso, que sería falso, y así sucesivamente teníamos que completar. En este caso tenemos solamente dos que son verdaderas, ambas, y ahí está su veracidad. Eso nos está indicando para esta columna. Y ya para la columna total nos está indicando a nosotros que como ya tenemos la columna que operamos y tenemos un resultado de P y Q, en este caso está sombreado con verde, y la P y R que está sombreado con amarillo, ¿cierto? Nos indica que él tiene un conector lógico, esa relación que tiene entre ellas es un condicional, ese conector lógico sí, entonces, el cual nos indica a nosotros que su condición es que cuando la primera, ¿sí? La primera es verdadera y la segunda es falsa, nos indica que es falso, sigue siendo falso. Lo demás todo va a ser verdadero. Por ende, entonces lo que vamos a revisar es cuál cumple esa condición de veracidad con falsedad. En este caso, solamente se cumple en la segunda fila, que nos dice que la primera es verdadera y la segunda es falsa, y es falsa. Las demás todas cumplen para ser verdaderas. Tener en cuenta que nos pedían a nosotros que indicáramos si el resultado de esta tabla era una contingencia, si era una negación, ¿cierto? En este caso es una contingencia. ¿Por qué? Porque tenemos verdaderos y tenemos falsos. Al menos un falso tenemos en ella. Entonces, por eso es una contingencia, que lo tienen que indicar también. Es uno de los ítems solicitados. A algunos se les olvida dar la respuesta de ello, y esa clasificación de esa tabla de verdad es una contingencia. Luego nos indica a nosotros que tenemos que generar la tabla con el simulador UNA. Recordarles a ustedes que ese simulador UNA está en el anexo número 2. Ese simulador, ahí en ese anexo nos indican el paso a paso de cómo trabajar con él, cómo podemos nosotros construir esa tabla de verdad, el cual solamente nos van a dar solamente las proposiciones iniciales, que sería PQR, y nos da el resultado final. Ese resultado final tiene que darnos igual que el resultado de la tabla de verdad manual. Si no es así, es decir, que algo hicimos en nuestra tabla de verdad, porque pues obviamente ese simulador no nos va a fallar, pues no fallaría si nosotros ingresamos alguna de las proposiciones mal o algún conector lógico mal que no nos indique. Ahí nos dan un DIN, ustedes pueden habilitarlo. El que ya no puede ingresar al foro donde estaba la información, pues solamente colocan en el buscador simulador UNA, y él de una vez le arroja y ustedes ahí pueden hacer la construcción. Teniendo en cuenta que es como una calculadora, él indica a ustedes dónde están los corchetes, dónde están los conectores, las proposiciones, las letras que están indicando, y él, como podemos observar, nos da el mismo resultado, comprendiendo y dando así, ¿cierto?, nuestra veracidad, que es una contingencia. Eso sería el completar los ítems a desarrollar para ese ejercicio número 1. Bueno, al finalizar nos dicen que hay que realizar un video. Ese video es solamente, estudiantes, escuchemos, solamente es para el desarrollo del ejercicio número 1.
no es para el 2, no es para el 3, solamente ejercicio número 1, donde nos dicen que ustedes deben de explicar, ¿cierto? Según su literal, cómo realizaron el ejercicio. Así como yo hice el paso a paso de cómo realicé el proceso del lenguaje natural, cómo hice la construcción de la tabla de verdad, dónde fui a realizar la tabla del simulador UNAM, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que indicar ustedes en el video, un video que nos piden a nosotros de 3 minutos. Entonces, es ahí donde ustedes van. También se enviaron, revisar correos, porque también se enviaron, por cómo, ¿cierto? Tenemos algunas ayudas para realizar ese video, lo pueden hacer desde su celular, desde su computador, para que ustedes puedan adjuntar ese enlace. Recordarlos que tienen que subirlo a YouTube para poder generar el enlace y poderlo adjuntar ahí debajo del desarrollo del ejercicio en el trabajo final para enviarlo. Ya en nuestro ejercicio número 2, identificación de las reglas de la inferencia lógica que nos indica, aquí es donde tenemos que ver con esas reglas que ustedes, algunos de pronto que ya han repasado y que tienen que ver con aquellos reglas que hablábamos de Toliendo-Tolen, de simplificación, de adjunción. Recordarles a ustedes que esa regla nos ayuda a nosotros a llegar a un análisis de cada una de nuestras proposiciones para ver si tiene una veracidad o no. Entonces, en ellas, nosotros lo que observamos son unas expresiones simbólicas de la siguiente manera, como podemos observar ahí, tienen nuestros conectores, es decir, que tenemos proposiciones ya compuestas, las cuales hacen un análisis y nos dan un resultado donde tenemos otro, ¿cierto? Proposiciones completas donde nos podemos organizar y revisar qué nos está dando la indicación y la conclusión en cada una de ellas. A partir de ese lenguaje que nos dan, de esas expresiones, hay que indicar en cada una de ellas, nos dan 3. Profe, es que solamente es tomar una de ellas, no, nos dan en cada una de las letras que nosotros escogimos en esas expresiones, dan 3 expresiones. A cada una de esas expresiones hay que realizar los mismos ítems solicitados. Uno de ellos es indicar a qué ley de inferencia se expresa, ¿cierto? Tiene el mismo orden cada una de esas expresiones simbólicas a la de las leyes de inferencia. Entonces lo que tenemos que tener a la mano es ahora esto. Este resumen de reglas de inferencia que también lo encuentran en todo nuestro ayudas que se han enviado, ¿sí? Entonces ahí ustedes las pueden observar, están enumeradas, cada uno tiene una expresión diferente, tienen conectores, algunos coinciden, pero en algunas partes no. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta y mirar si nuestra expresión simbólica dada cumplen esas condiciones que nos están dando en cada una de ellas. Entonces, para ello, en esa primera expresión que nos dieron, ¿cierto? Nos dice P y Q, luego nos dan otra, ¿cierto? Premisa que es P, entonces R, otra proposición, luego nos dice Q, entonces R, y nos dan como conclusión R o S. Entonces, en ella, ¿cuál nos parece? Teniendo en cuenta ese orden, ¿cierto? Y revisando su estructura, podemos observar que se cumple para el silogismo disyuntivo. Aquí tenemos ubicado, dice P y Q, P entonces R, Q entonces S, y como conclusión nos dan a nosotros, ¿cierto? El consecuente de la segunda expresión que sería R, y el consecuente de la tercera expresión que sería S, con el conector lógico O. Entonces acá podemos observar y tenemos esa misma expresión. Entonces por eso podemos decir nosotros que se cumple para el silogismo disyuntivo. Entonces a ella, ¿qué se dice? Entonces para la primera expresión simbólica, la ley de inferencia que representa esa expresión es el silogismo y disyuntivo. Y la traemos a colación y la podemos observar que es la misma. Para la segunda, entonces, revisando y teniendo en cuenta que en esa primera premisa dice P o Q, mire que ese conector lógico es O. Luego dice que en la siguiente dice que no R, está negando a Q, ¿cierto? De la primera premisa. Y tenemos una conclusión que llegamos que si no es Q, entonces va a ser P.
En este caso, podemos observar nosotros aquí que tenemos una conclusión y nos vamos otra vez de nuevo a nuestro resumen de reglas de inferencia, ¿sí? La cual nos está indicando y vamos a revisar cuál de ellas se parece a nuestra expresión dada, ¿sí? Esto tampoco se lo tienen que aprender de memoria, tienen que tenerlo a la mano y podemos observar que se parece a esta, nuestra cuarta, que dice Toliendo Ponis. Y aquí lo podemos observar, dice P o Q, está negando a P y pues queda Q. Y aquí la traemos y la traemos a colación aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las dos expresiones para que ustedes no van a tener ningún inconveniente en comprenderla. Dice P o Q, niega Q, queda P. O también se puede P o Q, niega a P, que sería la primera expresión, para quedar Q. Y aquí lo podemos observar. Y es decir, que esa segunda expresión simbólica dada se cumple para Toliendo Ponis. Nos queda faltando una expresión para la tercera. De nuevo, vemos nuestras expresiones y revisamos teniendo en cuenta que ellas ambas tienen ese conector lógico condicional. Para una conclusión que va a quedar el antecedente de la primera, ¿cierto? Con el consecuente de la segunda, con su mismo condicional. Sería P, entonces R. Por ende, revisamos nuestro resumen de reglas de inferencia y encontramos en la tercera ley, que es el silogismo hipotético, donde nos indica la misma estructura y cumpliría para él. Lo traemos aquí, silogismo hipotético, podemos observar y revisar y se nos cumple. P entonces Q, Q entonces R, conclusión P entonces R. Eso nos quedaría ya, es decir, que ya identificamos en las tres expresiones simbólicas cada una de ellas con la ley de inferencia a la cual cumple su expresión. El siguiente ítem a responder nos dice que hay que definir las proposiciones simples, donde ustedes tienen la libertad de definirlas, ¿sí? Es decir, ustedes hacen sus propias proposiciones simples de su autoría, pero siempre va a ser y va a ser basado bajo un contexto. Ese contexto es académico, ¿sí? Y también nos aclaran que podemos utilizar esas mismas proposiciones simples en cada una de las tres expresiones. Entonces, las cuales las llevamos aquí a colación. Nosotros hicimos una construcción de esas proposiciones simples, teniendo en cuenta pues nuestra primera expresión, que es, está P, está Q, está R y está S. Entonces, P, la UNA es una universidad virtual. Q, la UNA tiene programas de posgrado. R, la UNA tiene bajo costo. Y S, la UNA es una universidad de alta calidad. Podemos observar, están las cuatro proposiciones principales que nos está indicando la expresión simbólica y fue construida bajo un contexto académico y fue de autoría. Luego nos dice a nosotros que luego de haber construido ese lenguaje, esas expresiones simbólicas, hay que identificar o construir ese lenguaje natural en cada una de nuestras expresiones. Entonces, lo primero que hicimos es, en la primera expresión, que fue el silogismo disyuntivo, pues entonces comenzamos a hacer su construcción, teniendo en cuenta AP, que es es una universidad virtual, luego el conector lógico que las une, que sería O, y Q, que nos indica la UNA tiene programas de posgrado. Luego nos dice a nosotros que viene P, entonces R. Entonces ubicamos sin, recordando que ese sí es parte del conector condicional, que es el sí entonces. Si la UNA es una universidad pública, que sería P, ahí sí completamos nuestro conector condicional, que sería entonces, ¿cierto? Con la palabra entonces. R, que sería la UNA tiene bajo costo. Luego nos indica de nuevo Q, entonces S. Entonces, sí, recordarle que siempre se ubica ahí en ese antecedente, antes de comenzar indicar el antecedente. Si tiene programas de posgrado, ¿cierto? Entonces, S, en este caso, la UNA es una universidad de alta calidad. Aquí ya tenemos construido nuestro lenguaje natural para la primera expresión. ¿Sí? Eso mismo hay que hacerlos para la segunda y para la tercera. Bueno, acá tenemos la conclusión, ¿cierto? Dice O,
Aquí tener una universidad de alta calidad, por lo tanto, recordar que esa rayita nos está indicando, esos 3 punticos nos está indicando que ya llegamos a la conclusión. Por lo tanto, tiene bajo costo, que sería R, ¿cierto? Conector lógico, o S, que en este caso sería la UNA, es una universidad de alta calidad. Completamos ahora sí la totalidad de nuestra expresión simbólica, la llevamos a ese lenguaje natural, teniendo en cuenta nuestros conectores indicados en ellos. Eso es lo que hay que hacer en esa parte. Luego, en nuestra segunda expresión, por nuestra ley de inferencia, Tollendo-Tollens, ¿sí? Entonces la llevamos, lo que hacemos es reemplazar esas proposiciones simples con esos conectores lógicos, en este caso P, la UNA es una universidad virtual, O, que viene a ser nuestro conector, Q, que dice la UNA tiene programas de posgrado, luego nos dice que no, Q, dice la UNA ni tiene programas de posgrado, mire que ya estamos negando, ¿cierto? Conclusión, ¿cierto? Por lo tanto, la UNA es una universidad virtual. Eso ya estaríamos nosotros realizando nuestro lenguaje natural. Es solamente reemplazar esos conectores lógicos en esas proposiciones que nosotros realizamos de nuestra autoría. Y en nuestra última expresión, silogismo hipotético, nos indica la UNA, que sería la P, la UNA es una universidad virtual, pero anunciamos el sí, recordándoles el conector lógico condicional, entonces, que es parte de ese conector, aquí ya tenemos, sí, entonces, Q, en este caso, que sería la UNA tiene programas de posgrado, ¿cierto? Luego viene Q otra vez de nuevo, ¿cierto? Si la UNA tiene programas de posgrados, entonces, R, en este caso, sería la UNA tiene bajos costos. Por lo tanto, P, si la UNA es una universidad virtual, entonces R, ¿cierto? Que sería la UNA tiene bajos costos. Y ahí ya quedaría nuestra construcción también ya de nuestra tercera expresión simbólica dada. Y eso es lo que tienen que realizar en ese segundo ejercicio. Solamente esos son esos ítems a desarrollar. Teniendo en cuenta, revisar cada expresión, indicar a qué ley de inferencia aplica o cumple su condición, construir las proposiciones simples de su autoría y por último, organizar, ¿cierto? Ustedes realizar, construir lo que es el lenguaje natural, reemplazándolas con esas proposiciones y sus conectores lógicos indicados. Ya para el ejercicio 3, aplicaciones de las reglas de inferencia lógica, que ya viene, aquí ya venimos y nos dice aplicación de esas reglas de inferencia lógica, ya viene un poco más en el parte del consenso que tenemos que hacer en cada una de ellas, indicando su conclusión, la ley de inferencia aplicada y el lenguaje simbólico. Aquí se nos aumenta algo más que sería indicar aquí cuál es su conclusión. Nos dan un argumento, nos dice, Colombia está dividida administrativamente en 32 departamentos o cuentan con 1.123 municipios. Si Colombia está dividida administrativamente en 32 departamentos, entonces el Amazonas es el departamento más grande de Colombia. Si Colombia cuenta con 1.123 municipios, entonces el Amazonas es el departamento más grande de Colombia. Por lo tanto, el Amazonas es el departamento más grande del mundo. Bueno, entonces eso es lo que vamos a indicar. La conclusión, la ley de inferencia y ese lenguaje simbólico. Indicaciones importantes que siempre damos nosotros en esas realimentaciones. Lo ideal es que nosotros pues, lo hacemos con colores para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las proposiciones que se vuelven a repetir. En este caso, de esos argumentos así de largos. Entonces, tenemos nosotros aquí y las nombramos. Nosotros nombramos cada una de ellas con esas expresiones, con esas letras. Recordar la letra del abecedario, siempre partimos de P, P, Q, R, S, T. Entonces ustedes ya indicarán cómo la van a nombrar. En este caso nosotros nombramos a P. Colombia está dividida administrativamente en 32 departamentos. La encontramos 2 veces, entonces por eso la iluminamos de amarillo. ¿Sí? Para tener en cuenta que 2 veces está, mira. Y luego nos dice, Colombia cuenta con 1.123 municipios. Solamente, igualmente están 2 veces, también las coloreamos, ¿cierto? Las veces que está, en este caso, desde verde.
Y luego nombramos a ERE, el Amazonas es el departamento más grande de Colombia. Mire que las encontramos también. Entonces, así fue que la iluminamos. ¿Para qué? Las tomamos para tener muy claro cuántas veces está y así mismo al momento de hacer que la expresión simbólica, pues, se nos sea más fácil. ¿Sí? Porque es lo que nos están pidiendo a nosotros a partir de ese argumento, ¿sí? Hay que seleccionar, ¿cierto? Determinar ese lenguaje simbólico de ellas. Entonces, ya como sabemos y sacamos nuestras expresiones, entonces tenemos aquí. En la primera tenemos, Colombia está dividida, dividida administrativamente en 32 departamentos o cuenta con 1.123 municipios. Conector lógico O, ya tenemos a P o Q. En la segunda tenemos, ¿cierto? Si Colombia está dividida administrativamente en 32 departamentos, entonces el Amazonas es el departamento más grande de Colombia. P, entonces Q. Y por último, ¿cierto? Si Colombia cuenta con 1.123 municipios, entonces ya sabemos que esta sería Q, conector lógico entonces, y tenemos aquí el color morado, llamémoslo así, sería el Amazonas, el departamento más grande de Colombia, que sería R. Aquí lo tenemos. ¿Qué nos va a llegar como conclusión? Que es lo que tenemos que nosotros llegar, ¿cierto? Que nos están pidiendo también en esa expresión. Entonces, lo que tenemos que observar aquí es esa expresión como la tenemos. P o Q, P entonces R, Q entonces R. Y mirar en nuestras reglas de inferencia lógica, en ese resumen que tenemos ahí a la mano, ver esa estructura a qué ley aplica para saber cuál va a ser la conclusión a la que tenemos que llegar, y es un ítem que nos están pidiendo ahí para la solución de ese ejercicio. Revisando, ¿cierto? Nosotros miramos y la que miramos que más se nos cumple sería el silogismo disyuntivo. P o Q, P entonces R, Q entonces R. Y mire lo que nos da como conclusión, nos da R. ¿Y por qué se nos parece? Mire, es igual, P se cumple, ¿cierto? Tiene el primer conector lógico que es O, luego los otros tienen condicionales para darle una sola respuesta, una sola conclusión que sería R, que serían los consecuentes de la segunda y la tercera proposición. Sería, es igual, podemos observar, aquí la tenemos, P o Q, P entonces R, Q entonces R, conclusión R. Nos da igual, ¿cierto? Entonces, podemos observar que sí se cumple para la simplificación disyuntiva, que sería la ley de inferencia a la que aplica, ¿cierto? Ese sería nuestro lenguaje simbólico. Y la conclusión ya sabemos que va a ser R. ¿Y quién es R? Pues ya nosotros la tenemos aquí también con colores bien identificadas, ¿cierto? Entonces podemos concluir los 3 ítems solicitados, que sería la conclusión. El Amazonas es el departamento más grande de Colombia, que era R. La podemos observar adelante más, ¿cierto? Adelante, que nos indicaba cuál era R. En este caso tenemos R, el Amazonas es el departamento más grande de Colombia. Entonces, así fue que nos quedó. Ley de inferencia aplicada, simplificación disyuntiva, y el lenguaje simbólico fue el que construimos en cada una de sus expresiones dadas. Y aquí está, P o Q, P entonces R, Q entonces R, conclusión R. Y eso es lo que tenemos que hacer, los ítems solicitados para la solución del ejercicio número 3. Y por último tenemos el ejercicio número 4, que son los problemas de aplicación. En esos problemas de aplicación prácticamente vamos a hacer todo lo que hicimos desde el ejercicio número 1, ¿sí? Tanto la construcción de las tablas de verdad como ya lo último que nos indica que es la demostración por esas leyes de inferencia que miramos. Entonces nos dan una expresión, ¿sí? La expresión que nos dan es P entonces Q y Q entonces R y P y Q, ¿sí? Por lo tanto entonces R. Las premisas que podemos obtener en esa expresión simbólica son 3 premisas, que son las que están entre los paréntesis, y como conclusión, que sería lo último que nos da la expresión, que sería R. Aquí las tenemos ya identificadas, cada una de ellas, el ejercicio también nos las arroja igualmente, y los ítems que nos piden a desarrollar en ellas es que a partir de esa expresión simbólica, ¿cierto? Entonces lo que hay que definir son proposiciones simples, otra vez de nuevo, de nuestra autoría, ¿sí? Y que sea ese contexto basado en la parte académica. Entonces, teniendo en cuenta que existe cuántas proposiciones simples, estamos hablando de P, de Q y de R, son 3 nomás.
Entonces, otra vez de nuevo, nosotros las estamos construyendo. Colombia está dividida administrativamente en 32 departamentos. Eso lo tomamos de nuestro ejercicio anterior, ¿cierto? Q, en esta parte, sería entonces, Colombia cuenta con 1.123 municipios y R, en este caso, entonces vamos a llamar el Amazonas el departamento más grande de Colombia. Ahí ya están nuestras tres proposiciones indicadas que nos están solicitando en ese primer ítem. Luego nos dicen, ¿sí?, que vamos a ver esa expresión simbólica, ¿cierto? Que ya tenemos nosotros llevarlas a ese lenguaje natural. Recordar los ítems que siempre son proposiciones simples, la construcción, luego la construcción del lenguaje natural y por último nos piden tablas y demostración. Como ya tenemos nosotros nuestras proposiciones simples ya indicadas, ¿cierto? Ya las construimos. Ahorita lo que hacemos es reemplazarlas todas en la expresión simbólica dada, teniendo en cuenta, ¿cierto? Ahora los conectores lógicos, que es lo que hay que reemplazar con lo que nosotros ya construimos en cada una de ellas, en P, en Q y en R. Entonces comenzamos sí. ¿Y por qué comenzamos con sí? Porque hay que recordar que hay una condicional aquí en nuestra primera expresión. Dice, si Colombia está dividida administrativamente en 32 departamentos, entonces, ¿cierto? En este caso Q, que viene a ser Colombia cuenta con 1.123 municipios, ¿cierto? Ahí nos está indicando. Luego dice y, aquí ya tenemos y, de nuevo que nuestro conector otra vez está con un condicional, entonces colocamos si Colombia cuenta con 1.123 municipios, R, entonces, ¿cierto? En este caso, que R viene a ser, el Amazonas es el departamento más grande de Colombia. Ahí ya vamos con todo lo que está dentro de las llaves. Y ya nos queda faltando lo que es la conclusión. Nos queda faltando una todavía. Nos dice que Colombia, que sería PEM, está dividida administrativamente. Y luego nos dice de nuevo que hay un conector lógico y viene acompañado de Q, que sería Colombia cuenta con 1.123 municipios. Conclusión, el Amazonas es el departamento más grande de Colombia. Ahí ya podemos observar toda la construcción de ese lenguaje natural, ¿sí? Como podemos observar, estudiantes, solamente es tener en cuenta, hacer bien la construcción de esas proposiciones simples y tener muy claro lo que son nuestros conectores lógicos, cómo se llama cada uno de ellos, para poderle darle la interpretación y llevarlo a nuestro lenguaje natural. Luego nos indica que hay que realizar nuestra tabla con el simulador NAP. Llegamos y lo que hacemos es reemplazar toda la expresión con sus corchetes, ¿cierto? Con nuestras llaves que tenemos ahí para llevarla. Nosotros nos arroja, ¿cierto? Toda una veracidad con esa tabla. De verdad, vamos a ver si en la construcción de la tabla manual nos va a dar lo mismo, teniendo en cuenta que siempre nos van a pedir confirmar nosotros por medio de la construcción de la tabla de verdad si tenemos veracidad o no en esa expresión dada. Entonces, recordar, primero que todo, sacar esas variables que tenemos, que son las proposiciones simples, en este caso son 3, PQR, luego las premisas, que están con estos conectores lógicos, los que tienen esa condición, nos dice que tenemos 3, que sería P entonces Q, P entonces R y P y Q. Y la relación que hay entre las premisas, ¿sí? Entonces P entonces Q y Q entonces R. Como podemos observar, ya la siguiente sería toda la que está dentro de llaves y luego la última que es donde está toda la expresión. Es decir, que vamos a tener 9 columnas. ¿Cómo sabemos cuántas filas vamos a sacar? De igual manera, la misma fórmula que manejamos, ¿cierto? De nuestro ejercicio número 1, que es 2 a la n. 2 es la base, siempre queda igual. Y 3, ¿por qué? Porque tenemos 3 proposiciones simples que son con las que se van a operar. Se multiplica, ¿cierto? Esa base 3 veces y nos va a dar igualmente 8 filas. Comenzamos a hacer la construcción, identificando a P, a Q y a R con las 8 filas correspondientes. Bueno, ya sabemos, es el mismo proceso que indicamos en el ejercicio número 1, que siempre se indica la mitad, ¿cierto? Verdadera, la mitad falsa. Recordar, serían 4 y 4, porque en este caso estamos hablando de 8 filas. Para Q, que sería la mitad de esa mitad,
Bueno, aquí tenemos un error. Tenemos un pequeño error porque nos quedó una verdadera, una falsa en Q, entonces aquí tenemos un error. Vamos a ver si lo podemos de una vez aquí irlo adecuando. Serían 2 verdaderas, no me deja. Dos falsas, 2 verdaderas, 2 verdaderas, aquí era falso. Falso, 2 verdaderas y 2 falsos. ¿Listo? Entonces, nos quedaría 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. ¿Correcto? Sí, ahora sí. Y en la tercera nos queda una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Muy bien, ahí sí estamos bien. ¿Listo? Un pequeño error. Luego, ya venimos nosotros aquí, entonces, a indicar nuestra tabla. Entonces, aquí también pues vamos a tener un pequeño error por lo mismo. Entonces, en este caso, en el condicional que nos están indicando, P, entonces Q. Entonces tomamos columna que está aquí con verde y columna que está con amarillo. Nos indica a nosotros en este caso, pues vamos a corregirlas de una vez porque si no también nos va a quedar mal, ¿cierto? Entonces serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Muy bien. No me deja. Ok, ahora sí. Listo. Entonces, en este caso nos indican a nosotros que P, entonces Q. Nos dice la condición con el condicional, que son siempre verdaderas cuando ambas son verdaderas, ¿cierto? Cuando ambas son verdaderas, cuando la primera es falsa y la segunda verdadera, también sigue siendo verdadera y cuando ambas son falsas. La condición principal que tenemos que observar es cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, sigue siendo falsa. Las demás siempre sigue siendo verdaderas. Entonces observamos dónde está primero verdadero y luego falso. Verdadero y falso. Sigue siendo falso. Muy bien. Y no tenemos más. De rezos van a ser siempre verdaderos. Las demás siempre van a ser verdaderos. Falso y verdadero, verdadero. Falso y verdadero, verdadero. Falso y falso sigue siendo verdadero y falso sigue siendo falso. Bueno, no me deja. Listo. Entonces es decir que solamente encontramos una falsa, porque verdadero y falso, acá tenemos otra verdadero y falso. Verdadero y falso sería falso acá también. Listo. Ya lo demás nos quedaría todo verdadero. Eso nos está indicando ese condicional. En la siguiente columna nos va a indicar a nosotros también, estamos hablando con el condicional, ¿cierto? Que sería Q, entonces R. Entonces también observamos lo mismo en este caso. Entonces aquí tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdadero y falso, falso. Listo. Nos dice que vamos a tomar a Q y vamos a tomar a R. Entonces, teniendo en cuenta el conector lógico condicional, las mismas condiciones, solamente tenemos que mirar cuándo es verdadero es en la primera y falso en la segunda para saber qué resultado nos da y tiene que ser falso. En este caso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, está muy bien. Entonces sería verdadero, cuando está verdadero y falso nos queda falso, en este caso, verdadero y verdadero, verdadero y falso, falso, muy bien, falso, vamos corrigiendo, no me deja, verdadero y falso, falso, bien, falso y verdadero, falso, falso, bien, verdadero y falso, falso,
falso y verdadero, falso y verdadero, verdadero. Verdadero, falso y falso, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero. Verdadero. Y falso y falso, verdadero. Verdad. Listo. Ya quedaríamos con Q, entonces R. Mire que es muy fácil, lo único que tienen que tener en cuenta ustedes son las condiciones que nos indica cada uno de esos tablitas de operadores con conectores. Ya en el siguiente nos dicen P y Q, ya reemplazaría nosotros con esa conjunción. La conjunción también tiene unas condiciones y nos dice que cuando juntas son verdaderas, sigue siendo verdadera, lo demás siempre va a ser falso. Entonces, en este caso, ya tenemos corregido nosotros aquí en Q, tenemos muy bien a R, entonces cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadera. En este caso, la primera fila es la única que ambas son verdaderas. Ah, bueno, por acá tenemos, recordemos que tenemos un pase. Por acá también están ambas verdaderas, aquí sigue siendo verdadera. No encontramos más, entonces solamente nos quedarían esas verdaderas, aquí sería falso. Listo. Y las demás todas son, solamente tenemos dos que son verdaderas, donde nos indica que ambas son verdaderas, las demás todas son falsas. Listo. Ya tenemos también completada nuestra columna de la conjunción. Luego seguimos ya con esa relación que tiene, ¿cierto? Con esos conectores lógicos, aquellas proposiciones compuestas, y nos indica también que hay una conjunción en ese conector lógico y ya con P entonces Q, Q entonces R. En este caso podemos observar entonces que tenemos aquí en esta parte, que tenemos, observamos que cuando está aquí tenemos juntas verdaderas, en este, sí, sí. En esta. ¿Está? Bueno, entonces vamos aquí. La profe tuvo problemas con el micrófono. Vamos a continuar acá. Permítanme un momento. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos acá. ¿Me confirman, por favor? A su hermana que compre una varita, una tablita. ¿Pueden visualizar mi pantalla en este momento? ¿Me escriben en el chat, por favor? Sí, señora. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos acá en la tabla. Vamos aquí en esta parte donde empezábamos con la conjunción, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces estamos aquí en la conjunción y vamos en la tercera premisa. Recuerden que cuando estamos ya trabajando con las proposiciones compuestas, esas son aquellas que están con más de una proposición simple. Entonces ya ellas se llaman premisas. Estamos aquí con la tercera premisa, donde estamos trabajando con P y Q. P y Q, esa operación de ese conector es la conjunción, que aquí traemos la tablita a colación para que la tengamos presente. Y lo que me dice la conjunción, yo siempre recomiendo a mis estudiantes es que miremos la excepción de la conjunción. ¿Qué nos dice la conjunción? Que para que ambas sean verdad, para que el valor resultante sea verdadero,
ambas tienen que ser verdaderas. De lo contrario, todo es falso, ¿sí? ¿Cuáles son las proposiciones que se están operando ahí? Se están operando la P y la Q. Quiere decir que yo voy a ver estas dos columnas, la P y la Q, estas dos. Esta que está aquí de amarillo, no. Voy a quitarla. Aquí está de amarillo. Bueno, muy bien. Entonces sería la P y sería la Q. Estas dos. Ahora, cuando ambas son verdaderas, el valor resultante aquí va a ser verdadero, porque eso dice la conjunción. De lo contrario, si estas existen alguna otra combinación entre valores, el resultado va a ser falso. En este caso tengo aquí que ambas aquí son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Ambas aquí son verdaderas, entonces el resultado es verdadero. Y de lo contrario, existe una combinación entre ellas, por lo tanto, el resultado es falso, como lo muestra acá las siguientes filas. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. En la siguiente columna, nosotros ya no vamos a operar las premisas, sino entre premisas. Es decir, ya vamos a empezar a operar la primera premisa con la segunda premisa. Y estas premisas se operan con este conector que tenemos aquí que une los dos paréntesis. El conector sigue siendo la conjunción, ¿sí? Es decir, que vamos a seguir trabajando con esta tablita de la conjunción. ¿Cuáles son las columnas que vamos a operar? La de la premisa número 1, que es esta, que iluminé de amarillo, con la premisa número 2. ¿Qué nos dice la conjunción? La conjunción nos dice que cuando ambos valores de estas columnas son verdaderos, el resultado va a ser verdadero. De lo contrario, todo es falso, ¿sí? Entonces, miremos, aquí estas son verdaderas, por lo tanto, el valor resultante es verdadero. Y miremos si hay más. No hay más filas donde ambas sean verdaderas. Eso quiere decir que los demás resultados van a ser falsos. ¿Listo? La siguiente columna. En la siguiente columna ya tenemos el resultado de dos premisas anteriores. Ahora vamos a operarla con esa tercera premisa. Es decir, esta columna que es el resultado de las dos premisas anteriores con la tercera columna que es esta. Perdón, con la tercera premisa que es esta. ¿Con qué conector vamos a operar esas premisas? Con ese mismo conector que tenemos aquí, que nos une todas las anteriores con la última premisa, y es el mismo conector de la conjunción. Entonces aquí tenemos la tablita de la conjunción. Muy bien. Fácil, nosotros ya la tenemos clara y sabemos que la conjunción nos dice que cuando ambas son verdaderas, el resultado va a ser verdadero, de lo contrario todo es falso. Igual, revisamos cuando ambas son verdaderas y solamente aparece en la primera fila que ambas son verdaderas para que el resultado sea verdadero. De lo contrario, existe una combinación de valores, por lo tanto, el resultado de valor va a ser falso. Y la última columna, en la última columna ya estamos operando todas las tres premisas que están dentro de corchetes, que es esta misma que tenemos acá, o la que iluminé yo aquí, que está toda de amarillo. Todas estas premisas con la conclusión, ¿sí? Pero ojo, estas premisas están operándose con la conclusión, con el operador o con el conector condicional, que es el mismo entonces que nosotros también hablamos en el lenguaje natural. En el condicional hay algo particular, y es que en el condicional es importante ver cuál valor está de primero y cuál valor está de segundo. ¿Por qué es importante? Porque el valor resultante puede cambiar. Veamos un ejemplo. Aquí en este condicional dice que si la primera, ojo, el primer valor es verdadero y el segundo es falso, el resultado va a ser falso. Pero si sucede que el primer valor es falso y el segundo verdadero, ya el resultado va a ser verdadero. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, en el condicional, sí es importante cuál está de primero y cuál está de segundo para ver si el resultado es falso o si el resultado es verdadero. Por eso yo vi que dos colores diferentes, donde el amarillo es el valor que está de primero, por lo tanto vamos a ver esta columna de primero, y R va a ser lo segundo, por lo tanto lo puse de verde para que sepa o identifiquemos que ese va a ser el valor segundo. Entonces vamos a la excepción. Excepción quiere decir dónde es diferente. Entonces, ¿qué nos dice el condicional? Que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, el valor va a ser falso.
De lo contrario, todo es verdadero. Entonces, miremos cuando el amarillo es verdadero y el verde es falso para que el valor resultante sea falso. Entonces, miremos aquí el amarillo. ¿Cuándo es verdadero? Aquí, en la primera fila. Y esa segunda debe ser falso, pero no, es verdadero. Por lo tanto, cuando la primera es verdadera y cuando la segunda es verdadera, vamos a la tablita y nos dice que el resultado es verdadero porque ambas son verdaderas, ¿sí? Entonces, aquí colocamos que es verdadero. ¿Hay más donde la primera fila sea verdadero? No. Aquí todo el resto es falso. Eso quiere decir que el resultado final va a ser todo verdadero porque no cumple con esta excepción del condicional. Bueno, muy bien. Cuando tenemos ya nuestra tabla manual y nuestra tabla generada por el simulador y estas dos coinciden en la última columna, quiere decir que nos quedó bien la tabla manual y la tabla del simulador. Y en este caso, el resultado es todas verdaderas, por lo tanto tenemos una tautología, donde el argumento sí es verdadero. ¿Bien? Como tenemos una tautología, en el ejercicio número 4 nos solicitan que demostremos la validez de ese argumento. Es decir, si es una tautología, quiere decir que es demostrable. ¿Y cómo demostramos la validez de un argumento? A partir de las leyes de inferencia lógica. Que las leyes de inferencia lógica son muchas, y aquí las tengo en una imagen, donde tenemos la ley del modus ponendo ponens, toyendo toyes, silogismo hipotético. Hay muchas leyes, aquí traigo 16 nomás. Esas leyes son como estructuras que nosotros debemos cumplir tal cual como están allí y nos muestran los diferentes casos en que se pueden dar cada una de ellas. Profe, ¿nosotros tenemos que aprenderlas de memoria? No, por supuesto que no, no es aprendérselas de memoria, pero sí es saberlas manejar y tener en cuenta cómo es el comportamiento del antecedente con el consecuente, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es jugar con esas leyes de inferencia para demostrar la validez de este argumento. El argumento que les traemos aquí en este ejemplo tiene 3 premisas. La premisa número 1 que es P, entonces Q. La premisa número 2 que es Q, entonces R. La premisa número 3 que es P y Q. Y la conclusión que es R. Tenemos nosotros que jugar con estas premisas para despejar a R. Es decir, a partir de esas premisas y las leyes de inferencia debemos de llegar a R. Yo siempre les digo que la idea es ir despejando cada una de las proposiciones simples utilizando las premisas que tenga nuestro ejercicio. Hasta el momento tenemos 3, pero a medida que vayamos utilizando las leyes de inferencia nos van a seguir apareciendo más premisas con las cuales también podemos trabajar. Entonces vamos a empezar. Una clave y digamos que un truquito que podemos ver aquí es que tenemos una premisa con el conector I. Este conector I es muy sencillo porque nosotros podemos aplicar la ley de la simplificación. Y la ley de la simplificación, que aquí la tenemos, aquí está, aquí, la ley de la simplificación lo que me dice es que necesito solo una premisa y que esa premisa tenga el conector I. Si esa premisa tiene el conector I, yo puedo despejar una proposición simple, es decir, puedo dejar a P solito o puedo dejar a Q solito, dependiendo de lo que yo necesite despejar. En este caso, pues vamos a utilizar la ley de la simplificación para aplicarla en esta premisa número 3. Al aplicar la ley de la simplificación en la premisa número 3, vamos a obtener una premisa número 4 y podemos despejar cualquiera de las proposiciones simples. En este caso, yo voy a despejar a Q en esta premisa 3. Entonces, coloqué y despejé a Q aplicando la ley de la simplificación en la premisa número 3. Todo esto debemos de determinarlo al momento de mostrar la validez del argumento. Decir que el resultado va a ser una premisa 4, donde aquí está el resultado, con qué ley, la ley de la simplificación, y dónde apliqué esa ley. La apliqué en la premisa número 3. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya despejé a Q, ¿sí? Si yo ya despejé a Q y tengo a Q solita, yo ya puedo trabajar con la premisa número 4 que es Q. Y clave aquí, esa premisa número 4 que es Q, la puedo aplicar con otra premisa que esté acá arriba, ya sea la 1 o sea la premisa 2.
Cualquiera de las dos. ¿Por qué cualquiera de las dos? Porque en la premisa número 1 tengo a Q y en la premisa número 2 también tengo a Q. Quiere decir que yo puedo aplicar en la premisa número 4 que tiene a Q con cualquiera de estas dos premisas porque es para anular Q con Q y despejar la otra proposición simple, ¿sí? Pero miremos, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es R. O sea, yo quiero aplicar la premisa número 4 con cualquiera de las dos premisas que están arriba, 1 y 2, pero para despejar a R, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo a R? ¿A R la tengo en la premisa número 1? No. Tengo a Q, pero con P. Es decir, que puedo anular Q con Q y despejo a P, pero yo no necesito despejar a P. Yo quiero despejar a R, que es nuestra conclusión. Entonces, la tenemos en la premisa número 2. Tenemos a Q y tenemos a R. Muy bien, entonces vamos a utilizar la premisa número 2 y la premisa número 4. ¿Qué conector tenemos operando a la premisa número 2? El conector que tenemos operando a la premisa número 2 es el entonces. Quiere decir que voy a buscar una ley de inferencia con el conector entonces. Y ojo, tiene que tener dos premisas. En la premisa de arriba, el conector entonces, y todas las proposiciones simples están afirmativas, no hay ninguna en negación. Entonces miremos las leyes de inferencia, que vuelvo y las traigo acá. Esas leyes de inferencia debo buscar una que tenga dos premisas. En este caso, la modus ponendo ponens tiene dos premisas, tiene dos premisas, tiene dos premisas, ¿sí? La modus tollendo tollens también tiene dos premisas y dos premisas. El silogismo hipotético no me serviría porque sí tiene dos premisas, pero ambas premisas son compuestas. Y en mi ejercicio yo necesito una premisa compuesta y una premisa con proposición simple. Entonces está entre la 1 y la 2, cualquiera de estas dos leyes de inferencia. Ahora, ambas trabajan con el conector entonces. Aquí trabajan con el conector entonces, el conector entonces, el conector entonces y aquí también. Entonces me sirve. Ahora, ¿cómo son los signos? Hace un momento decíamos que todos los signos eran afirmativos, es decir, todas las proposiciones simples tenían signo afirmativo. Aquí, en esta modus ponendo ponen, miramos que todas las variables o proposiciones simples o letras son afirmativas, entonces, de cierta manera, esta me sirve. Acá esta tiene una negativa, no me sirve. Esta tiene con proposiciones simple negativa. Esta tiene con proposición simple negativa, no me sirve. Y esta también. En pocas palabras, la que me sirve es la ley del modus ponendo ponens, donde tengo dos premisas. En la premisa de arriba tengo el conector entonces, y en la premisa de abajo tengo una proposición simple. ¿Qué es lo que me dice la modus ponendo ponens? Que si tengo dos premisas con el conector entonces, todas están afirmativas, lo que hago es anular aquella proposición simple que se repite. En este caso aquí tengo a P y aquí tengo a P. Entonces anulo a P con P y despejo a Q. Eso es. Ahora, vamos a nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio tenemos a la premisa 2, que es Q, entonces R, y la premisa número 4, que es Q. La proposición simple o la letra que se repite es Q con Q. Quiere decir que anulo o anulamos la Q con la Q y despejamos a la R. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría en la premisa número 5, que sería 5, toca llevar la secuencia. La premisa número 5 despejo a R, aplicando la ley del modus ponendo ponens en la premisa 2 y en la premisa 4. Y ya llegué a R. R viene siendo mi conclusión, ¿sí? Porque aquí dice que la conclusión es R. Entonces yo ya demostré la validez del argumento y hasta ahí llega el ejercicio. El ejercicio llega hasta cuando nosotros lleguemos a la conclusión. Profe, ¿vamos a utilizar todas las premisas? En muchas ocasiones no. En muchas ocasiones utilizaremos solo algunas. Por ejemplo, aquí nosotros utilizamos la premisa 3, la premisa 2 y la premisa 4, pero nunca utilizamos la premisa número 1, ¿sí? Hay ejercicios donde ustedes sí van a tener que implementar todas las premisas. Suele pasar, no hay ningún inconveniente. Pero si ustedes llegan a la conclusión y no utilizaron todas las premisas, hasta ahí llega el ejercicio. No se asusten. ¿Listo? Voy a mirarles en el chat que me están escribiendo. Bueno, continuemos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que por favor ustedes
realicen el taller de recuperación. Si ustedes ya tienen una letra elegida, resuelvan su letra y cárguenla por el entorno de evaluación a más tardar mañana domingo, ¿sí? Hasta mañana estará habilitado el entorno de evaluación. Ingresan al campus, seleccionan aquí el entorno de evaluación, buscan donde dicen tarea número 1 y ahí cargan su archivo. ¿Listo? A más tardar mañana. Profe, no tengo conectividad, tengo problemas con el computador, se me dañó. Comuníquese con su tutor y miramos otro medio en cómo poder recibir su tarea. Pero la idea es que ustedes lo puedan enviar y tengamos evidencia de ese trabajo enviado para cargarlo al campus y que ustedes puedan obtener una nota. ¿Con cuántos puntos aprueban? Con 60 puntos. La tarea tiene un total de 100 puntos, pero ustedes con 60 puntos que obtengan, ya con eso estarían aprobando la tarea número 1. Y tranquilos que la tarea número 1 es así, pero la tarea número 2 va a ser mucho más fácil y yo sé que a ustedes en la tarea número 2 le va a ir muy, muy bien. ¿Listo? Como es un taller de recuperación y ustedes lo van a entregar en un tiempo ya extra, la calificación máxima ya no va a ser de 100 puntos, sino de 90 puntos, ¿sí? Pues obviamente ustedes entenderán que hay estudiantes que sí entregaron a tiempo y que tienen sus 100 puntos. Ustedes estarían entregando en un tiempo extra, entonces obtienen hasta 90 puntos. El trabajo, ¿cómo lo deben de enviar? Lo deben de enviar con una portada, con una introducción, unos objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios de la letra que usted eligió. Si no ha elegido letra, por favor, comuníquese con su tutor. Nosotros le enviamos una nueva letra que hemos designado para aquellos que van a recuperar. Las conclusiones y los referentes bibliográficos. Cuando ustedes cargan el trabajo por Turnitin o por el entorno de evaluación, este va a ser filtrado por una plataforma o un aplicativo que nosotros le llamamos Turnitin. Este Turnitin lo que hace es analizar el trabajo y verificar que no exista plagio. Es decir, que no haya sido entregado antes por otra persona o cargado al campus por otra persona. ¿Listo? Entonces, por favor, les pido que sean lo más honesto posible y que puedan enviar trabajos con autoría propia. ¿Listo? Y aquí abrimos el espacio para las preguntas. Por favor, el que tenga alguna inquietud, habilita el micrófono, solicita, levanta la mano o lo puede escribir en el chat, no hay ningún problema. ¿Nada? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. El video, lo que usted nos acaba de explicar, ¿nos regalan copia de este video como los demás o no? Sí, listo. Nosotros les compartimos la grabación de este video y lo cargamos al padre también de CIPAS. Lo cargamos también al padre de CIPAS. Sin embargo, Bueno, yo personalmente sí se los voy a enviar a ustedes, bueno, con los que me comuniqué por WhatsApp, se los voy a enviar ahí mismo en el WhatsApp. Sí, que escriban. Qué pena, profe, ¿me recuerda el nombre del CIPAS? Taller de recuperación. Aquí en el mensaje que la profe comparte con la asistencia, ahí está el nombre del CIPAS. Taller, Pensamiento Lógico Matemático, marzo 26 de 2022. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, vale. Por favor, no se desanimen, esto todavía está empezando, tenemos pendiente 2 tareas más, la evaluación final que va a ser un cuestionario, entonces todavía tienen chance de aprobar el curso, no lo tiren al bordo todavía, ¿listo? ¿Ya? ¿Me recuerda su nombre, profe, un momentico? Janie Lorena Mezquita, aquí también es para la asistencia, aquí también en el mensaje está, mira, tutoras, Nini Joana Vargas y Janie Lorena. Jamie Lorena. Y Nini Joana. Listo, gracias, profe. Bueno, agradecerles a todos por el espacio. Si no tienen inquietudes, listo, dejamos hasta ahí. Si van a aparecer inquietudes, porque yo sé que de pronto sí, cuando estén resolviendo la guía, van a poder apoyarse de esta grabación o le escriben al tutor, ¿vale? Por favor, no le van a escribir el domingo por la noche.